que alguien le dice a usted, alguien le dice, fíjese que estoy cometiendo el peor pecado de todos. Y les dije a los hermanos, ¿cuál creen ustedes que es el peor pecado de todos? ¿A cuál pecado creen que se estaría refiriendo? Entonces los hermanos dijeron, matar, robar, drogas, adulterio. ¿Qué más dijeron? No me acuerdo. Dijeron esas cosas, pero creemos, ojalá, de verdad, no hay nada más virtuoso, según la Biblia, que usted pueda tener su tiempo con Dios en oración y en la lectura de la palabra. Por lo tanto, también son las dos cosas que son más serias no hacer y que Dios desea que hagamos. Entonces, qué bonito es cuando uno ora, porque sinceramente uno siente esa conexión con Dios y esa paz que viene de estar en contacto con Él, de darle gloria, de darle gracias, de externarle a Dios, el único que tiene poder de responder nuestras peticiones, de interceder por otros, ¿verdad? Y de tener de verdad comunión con Él. Y ahora pues, en este culto vamos a hacer las dos cosas más importantes: orar como lo acabamos de hacer y leer la Biblia, ¿sí? Aunque ya oramos por eso, vamos a orar un momentito pidiéndole a Dios que nos dirija. Señor, gracias por traer a estas damas y a estos caballeros. Todo es para tu gloria. Lo que hemos cantado es para tu gloria. Si estamos de rodillas es para su gloria. Si nos ponemos de pies para su gloria. Si respiramos es gracias a usted para darle gloria. Y ahora, Señor, abre nuestro corazón, porque vamos a abrir su libro santo y queremos aprender. Queremos ser oidores, pero no solo oidores, sino hacedores. Queremos obedecer, Señor, lo que usted nos pida, Señor, y le pido en el nombre de Jesús la asistencia de su Espíritu Santo, Señor, que mi humanidad no sea un obstáculo para que su palabra fluya y que usted nos instruya y nos conforme a la imagen de Jesús. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero decirles algo, hermanos. Hay un capítulo que habla de una mujer virtuosa. ¿Cuál es? Proverbios capítulo 31. Si yo no me equivoco, esto es una palabra de la mamá de un rey. La mamá de un rey, dice la profecía con que le enseñó su madre a Lemuel. Entonces ella le dice, entre tantas cosas, Lemuel no dé su fuerza a las mujeres. O sea, como diciendo, no se entregue ni al vino ni a las mujeres. Y luego le pone un perfil de cuál tipo de mujer debería buscar él. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Se levanta de noche, da comida a su familia, trabaja, considera la heredad, la compra, ciñe de fuerza sus lomos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Son como cosas, características de una mujer virtuosa. ¿Sí? Ahora, quiero decirles algo. Este mensaje se llama Proverbios 31 parte 2, porque realmente es un mensaje muy diferente de lo que hemos venido hablando, pero no sé, yo siento paz de que esto es lo que Dios quería que habláramos el día de hoy. ¿Ya? Proverbios 31 retrata a una mujer virtuosa, a la mujer ideal, como en el contexto de la familia, ya de su familia. Pero Proverbios 31, parte 2, retrata a la mujer virtuosa ya en su labor como cristiana, como, digámoslo así, no tanto en el área familiar, sino en el área ministerial. Y quiero dejar algo muy claro, por favor. Quiero que quede muy claro, porque yo, no sé, me parece que hoy las mujeres son como el 80% de los que estamos aquí, no sé, 70%, no sé.
Pero el hecho de que voy a hablar, porque la Biblia habla de una mujer, yo creo que todas las características que Dios desea que tenga una mujer, desea que las tenga un hombre, la mayoría. Entonces, no quiero que usted se sienta como decir, vea, estas son las pedradas de Don Isaac para nosotras. No, yo creo con todo mi corazón que lo mismo que Dios quiere de esa mujer, lo quiere de mí, de la mujer que vamos a ver, ¿sí? Pero no está en Proverbios, está en 1 Timoteo, capítulo 5, ahí hay 14 características que tiene una mujer virtuosa, parte 2. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 5. Bueno, vienen unos consejitos muy buenos ahí, porque recuerde, Timoteo es una carta pastoral, es decir, son instrucciones para un pastor. Entonces, por ejemplo, si yo leo esa carta como dirigida a mí como pastor, dice ahí, no reprendas al anciano. O sea, don Isaac, si usted tiene que llamarle la atención a algún anciano, tenga cuidado, no lo trate como que si fuera un chiquillo, porque no es un chiquillo, es un anciano. Entonces dice, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. O sea, si yo tengo que llamar la atención a Juanjo, es diferente que yo le tenga que decir algo a don Isidro o a don Franco, por decir algo. ¿Por qué? Porque don Isidro podría ser mi papá, hasta mi abuelito casi. No, mi papá, ¿verdad? Entonces yo con mucho respeto me tengo que dirigir a él, ¿verdad? Y obviamente como lo especifica aquí en la Biblia, si yo tengo que llamar la atención a Juanjo como un hermano, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo así? ¿Hay viudas que no son viudas? Hay viudas que sí son viudas, otras que no son viudas. Honra a las viudas que en verdad lo son. Bueno, quiero decir algo antes. Sí, la mujer que vamos a hablar son de las viudas un poquito. Recuerde lo que la Biblia dice en Salmo 68, 5 y 6, dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada, dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Esta sección trata de cómo nos debemos dirigir hacia los ancianos, hacia los jóvenes, hacia las señoritas, hacia las señoras, pero específicamente también cómo debemos dirigirnos hacia las viudas. Muchos dirían que para nosotros no hay mucho que podamos aplicar, sin embargo ya acabo de decir, todo esto aplica para todos, ¿verdad? Aplica para todos. Ahora, solo por mencionar cómo Dios cuida de las viudas, vemos cuando en 2 de Reyes, capítulo 4, 1 al 7, Elías con la viuda, Elías le permite a ella multiplicar milagrosamente el aceite y de esta manera ella pudo pagar sus deudas. Dios cuidó de esta viuda. Lo hizo también y Dios le dio este favor. Este no era Elías, este era Eliseo, perdón. Elías con la viuda de Sarepta, otra viuda. ¿Cómo le proporcionó alimento en tiempo de escasez? Dios, no Elías, fue Dios. Pero vemos cómo Dios es esposo, dice padre de huérfanos y defensor de viudas, y esposo de viudas, por decirlo de alguna manera. Noemí era viuda, ¿verdad? Su nuera Ruth, está toda la historia, cómo ellos regresaron a Belén y cómo Dios se encargó de Ruth, cómo se encargó de Noemí, ¿verdad que sí? Entonces, con estos tres ejemplos dejamos claro que para Dios es muy importante la relación de la iglesia con las viudas. Ahora, si quedan dudas, veamos en qué consiste, según la Biblia, la verdadera religión. Dice Santiago 1:27 que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mancha, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Siendo que las viudas son tan importantes para Dios, entonces, ¿qué debe hacer la iglesia con ellas? Dice el versículo 3, honra a las viudas, que en verdad lo son. Honrar no conlleva aquí solo la idea de tenerle respeto, no es solo tenerle respeto, sino que incluye también el pensamiento de ayuda financiera. Algo similar está en el versículo 17, porque dice ahí honra. Bueno, ve el versículo 8. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces está hablando de ayudar a los padres financieramente. El versículo 16 dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. El siguiente versículo, el 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Sabe qué es el doble honor? Hay algunas Biblias que lo traducen como doble salario. Ahora, yo no estoy pidiendo doble salario, pero sí la palabra honor es una palabra que tiene que ver con ayudar financieramente a los padres, ¿verdad? Entonces, dije antes, no solo conlleva la idea de respeto, sino también incluye el pensamiento de ayuda financiera. Dice ahí, versículo 4, ¿está bien? Vamos ahí. ¿Me estoy dando a entender? Sí, un poquito. Bueno, ya vamos a agarrar un poquito más el sentido de la enseñanza. Dice ahí versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Saben qué es bueno que nosotros aprendamos, nos metamos en el curso? Porque si dice aprendan, algo que se aprende es algo que usted tiene que llevar un curso. ¿Cómo usted aprendió a leer? ¿Cómo aprendió a escribir? Bueno, estando en la escuela. En el colegio aprendió a hacer, ecuaciones, cosas así. O sea, todo se aprende. Y aquí Dios dice que debemos aprender a recompensar a nuestros padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, significa que hay que tenerle respeto, que hay que amarlos, que hay que... Sí, pero también parte de ese mandamiento es que nosotros debemos colaborar. Si es una persona que está así joven, por ejemplo como Lisa, ella debe honrar a su mamá, ya Dios le dio un trabajo. Lisa puede decir, mami, bueno, yo imagino que ya lo hace, pero decir, mami, esta es mi parte que Dios me puso en mi corazón, darle a usted también, ¿ya? Y si esa persona ya está grande y ya no vive en la casa de su mamá, es la misma historia. Dios desea que nosotros como hijos honremos a nuestros padres. Dice ahí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Pero este texto también prescribe salvedades, para que esto no fuera un abuso, y de estas salvedades tendremos algunas enseñanzas para nosotros. Dice versículo 5: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, es decir, lo que la Biblia da a entender que una verdadera viuda es aquella que no tiene parientes vivos que cuiden de ellas, sin hijos, sin nietos, no tiene otros medios de sustento, sino que depende totalmente del Señor para su mantenimiento. Esa viuda, dice que la Biblia que debe ser puesta en la lista de la iglesia para que la iglesia la ayude. Pero no es nada más que esa persona está en la lista, sino que Dios pone cosas, cláusulas. Dice que esta mujer espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, la mujer virtuosa, parte 2, número 1, tiene una cosa: espera en Dios.
¿Y a usted como hombre no le toca esperar en Dios? Por supuesto que le toca esperar en Dios. ¿Qué es esperar en Dios? Bueno, como esta dama carece de recursos financieros, ella constantemente espera en Dios para el suministro de su pan diario. Ahora, ¿significa que espera en Dios, que se queda en la cama todo el día esperando en Dios? No. Obviamente no, ¿verdad? Dice que cuando nosotros esperamos en Dios es un alma quieta en un cuerpo activo. Un alma quieta en un cuerpo activo. Es decir, Dios desea que yo espere en Él, sí, que ore, que dependa de Él, pero también que yo ponga mi parte. Entonces, la primera cosa es, una mujer virtuosa, parte 2 sería esto, esperar en Dios. ¿Y hombres, nos toca a nosotros esperar en Dios? Por supuesto que sí. Igual, me toca esperar en Dios, a mí Isaac Rivera. Número 2, una dama de diligente oración, porque ese versículo 5 dice que es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Qué es alguien diligente? Alguien diligente significa que no es negligente. Es decir, es alguien que se esfuerza mucho por suplicar a Dios noche y día. O sea, es muy claro, noche y día, todo el día. Esta mujer pasa en el espíritu de la oración cuando se sube en el bus, cuando anda por la calle, cuando está en el supermercado, cuando está en el trabajo, en todo lugar. Tal vez no está en la posición de la oración, pero está en el espíritu de la oración. Y Dios desea que las damas sean diligentes en oración y que los caballeros seamos diligentes en oración. Quiero dejar claro que esto que se pide a las viudas, pero en realidad Dios lo desea y lo merece de toda la iglesia. Dice el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. En contraste con la vida piadosa del versículo 5, tenemos aquella que se entrega a los placeres. Claro está, lo contrario de eso es una mujer casta, temerosa de Dios, pura, con dominio propio, sobria. Es decir, no dice, bueno, quedé viuda, ahora sí, puedo hacer lo que yo quiera. Es feo, pero pasa que hay mujeres que están contentísimas de quedar viudas, contentísimas de quedar viudas, y ahora es vestidos que no usaban, cosas, o sea, y dice aquí, se entrega a los placeres. Claro, una mujer queda viuda, no sé, a los 35 años y dice, yo estoy en el mejor momento de mi vida, yo estoy guapísima todavía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo contrario a eso, una mujer que se entrega a los placeres, ¿qué es? Una mujer que teme a Dios, una mujer pura, casta, que si dice, bueno, yo le he dicho a mi esposa, si yo me muero, cásese otra vez. Ya llevan adelantadas las hijas, ya tiene refri, ya tiene cocina, ya tiene un montón de cosas, cásese otra vez. Pero eso significa que tendrá que hacer todas las cosas otra vez como las hizo conmigo. Es decir, conocer a un hombre que ama a Dios, que tenga los mismos intereses espirituales que ella, que sean amigos primero. Eso es difícil porque ya está grande, pero tendrá que tener noviazgo normal, con pureza y castidad. No es porque ya está grande, entonces tiene derecho a ir a acostarse con una persona. No. Entonces, esperar y casarse con la persona correcta, esa es la forma. Ahora, esa palabra que dice ahí, esa frase, está muerta, ella podría ser una cristiana genuina, pero fría. Está muerta en lo que se refiere a su comunión con Dios o utilidad para Dios, o no ser hija de Dios, que sería la otra opción. O sea, va a la iglesia, pero hace eso porque no es hija de Dios. Es más, yo honestamente me inclino un poquito más por esta segunda,
Porque la Biblia dice que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Ahora, la Biblia dice que Timoteo debe advertir a tales viudas en contra de vivir en placeres. Entonces, lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es: pastor, advierta en cuanto a eso. Porque vea lo que dice el versículo 7: manda también estas cosas. Manda, o sea, a mí me toca mandarles a ustedes, decirles: hermanos, por favor, tengan cuidado de vivir una vida entregada a placeres. Hay placeres que se ven, hay placeres que no se ven, pero no importa que la gente no los vea, Dios los ve. ¿Qué le decían mis suegros a mi esposa? Vean, en cualquier lado que usted esté, los ojos de Dios la ven a usted. Y mis papás también me lo hacían. Y eso me aterraba y todavía me aterra. Y así debe ser correctamente. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces, ya vimos la tercera cosa, que es una mujer sobria, que tiene dominio propio, que no se entrega a los placeres. Vamos a ver la cuarta cosa, que dice aquí: para que sean irreprensibles. Es decir, que es una dama intachable, es una dama irreprochable, irreprensible. ¿Sabe qué significa irreprensible? Que no merece reprensión. Que no merece reprensión. Que no hay de dónde alarlo. Que no hay de dónde agarrarlo y decir: vea que usted es un mentiroso, o vea que usted es un ladrón, o vea, sí, yo he visto que don Isaac no sé, tal cosa. O sea, la Biblia dice que para los obispos deben ser irreprensibles, que los diáconos deben ser irreprensibles. Ahora dice que si esta mujer es una mujer virtuosa, es irreprensible, ¿verdad? Ahora, no significa, repito, Detran tiene que ser irreprensible, Sebas tiene que ser irreprensible, Juanjo tiene que ser irreprensible. ¿Sabe qué es irreprensible? Que no tiene cola que le mande. Hay un dicho popular que dice: todos tenemos cola que nos mande. Pero, así como un pastor tiene que ser irreprensible, los cristianos, Dios espera que todos los miembros de la iglesia, todas las personas que Él ha salvado, sean irreprensibles. Dios desea eso. ¿Alguno de ustedes me ha visto ahí con una cerveza, fumando un cigarro? ¿Me ha visto con otra mujer? ¿Sabe que me he robado plata? ¿Sí? Si usted dice que no, voy por buen camino. Entonces, de ser irreprensible. Y en otras cosas, ahora, no es perfecto. Porque si usted espera tener un pastor perfecto, me tengo que ir ya mismo. Pero irreprensible. Dios desea eso de usted, dama, y de usted, caballero. Dios desea eso. Que no hay de dónde alarlo, que no tiene. Vean lo que dice el versículo 14b. Todo el versículo dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Vean, ese que dice ser cristiano es el que más borracho siempre anda. Eso es darle al adversario ocasión de maledicencia. Eso es no ser irreprensible. Vea, ese que es cristiano es el más mujeriego de todos. Entonces eso no es ser irreprensible, porque el adversario, ya sean los vecinos o el adversario mayor, que es Satanás, va a estar llegando, porque yo creo que Satanás todavía tiene acceso al cielo, como con Job. Va a estar llegando: no he visto lo que hizo fulano de tal. Y dice que salva, pero vea lo que hizo aquí, allá. Tal vez aquí en la tierra nadie se cuenta, pero en el cielo es un escándalo, porque Satanás sí se da cuenta. Porque los demonios que usted no los ve están en todas partes. Son como cámaras de vigilancia. Los ángeles y los demonios están en todas partes. El demonio le cuenta a Satanás y Satanás va y se lo dice a Dios: Dios, ¿viste lo que hizo Isaac? ¿Viste lo que hizo? Bueno, seguimos. Versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Usted alguna vez ha pensado esto?
Ha habido personas que me dicen, es que mis papás esperan que yo los ayude, pero yo no puedo. Ahora, tal vez yo no puedo mantener a mis papás con todo lo que ellos necesitan, pero con todo lo que yo pueda, debo hacerlo, porque la Biblia lo manda y lo desea. Aquí está. Aquí se enfatiza la gravedad de dejar de proveer a las necesidades de los suyos, y en especial para los de su casa inmediata. Constituye una negación de la fe. La fe cristiana sostiene de manera consecuente que los verdaderos creyentes deben cuidarse los unos a los otros, que el amor a Dios es lo más importante y el amor al prójimo. Entonces, si yo no hago eso, yo estoy negando la fe, porque estoy negándome a hacer algo que la fe mía dice que es lo principal que debo hacer. Y si yo debo hacerlo con algunos hermanos en Cristo, ¿cuánto más con mi papá y con mi mamá? Porque son las personas con las que más tengo responsabilidad. Cuando un cristiano deja de hacer esto, niega por sus acciones las mismas verdades que el cristianismo enseña. Una persona así, dice este versículo, es peor que un incrédulo, por la sencilla razón de que muchos incrédulos tienen chineadísimos a sus papás. ¿Sí o no? Hay gente que no es salva, pero los papás los tienen chineadísimos. Entonces, además, un cristiano puede así traer vergüenza o oprobio sobre el nombre del Señor de una manera que un incrédulo no puede, porque el cristiano tiene el agravante de que es cristiano. Número 9, dice ahí, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. O sea, bíblicamente las mujeres que pueden ser, que caben, digámoslo así, en este rubro, son mujeres que son mayores de 60 años. Dicen que haya sido esposa de un solo marido, y obviamente eso significa que que su vida de casada haya sido irreprensible, que no haya sospecha alguna de mal moral. Número 10, se añaden otras características: que tenga buen testimonio de buenas obras. Tal vez este es el versículo que más características tiene. Una mujer virtuosa, parte 2. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Uno dice, pero entonces Pablo no quería ayudar a ninguno. Señora, ¿verdad? Lo que él está diciendo es, no cualquiera persona. Tenía que ser una mujer muy espiritualmente sobresaliente. Pero Dios desea eso de usted y lo desea de mí. Nunca hemos tenido aquí una lista, la verdad. Pero si la tuviéramos y usted llegara a quedar viuda, pueda estar en esa lista. Y los viudos, no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Punto E, lo que dice ahí, buenas obras, es decir, número 5, como las que deben caracterizar a todo creyente espiritual. Número 6, o punto F, dice ahí que haya criado hijos. Estas palabras significan indudablemente que los haya criado de tal manera que hayan sido para el crédito de ella y de su hogar cristiano. O sea, no es que hay solo un mérito por criar hijos. Un hijo cualquiera lo cría. Criar bien hijos es lo que aquí está hablando. No habrá virtud alguna en solo criarlos, sino en haberlos criado bien. Número 7, o punto G, dice ahí que haya practicado la hospitalidad. Otra marca de una vida piadosa es que haya mostrado hospitalidad. ¿Sabe? Hay personas que nunca desean que nadie llegue a su casa. Yo soy del tipo de persona que la casa puede estar, eso, ¿verdad?
Y yo digo a la gente, vamos a la casa. Y mi esposa me vuelve a ver así como, no, hagamos otro plan, a ver, vamos a algún lado. Porque mi esposa en eso es, sí, quiere que la gente vaya, pero quiere que todo esté perfecto, ¿verdad? Ahora, yo no sé cuál de los dos es usted, pero Dios desea que usted sea una persona que practique la hospitalidad. Porque esto no se murió, esto no se ha extinto, este tipo de cristianos Dios quiere que sigan habiéndolos. La hospitalidad una y otra vez se menciona y se alaba en el Nuevo Testamento la práctica de la hospitalidad. Número 8, dice ahí que haya que lavado los pies de los santos. ¿Se ha lavado los pies de alguien? ¿Tenemos que hacer eso ahora? Ay no, pastor, jamás. Aún usamos zapatos y medias, ya los pies nos ensucian como cuando la gente solo andaba sandalias y las calles no eran pavimentadas y era un polvazal, etcétera, etcétera. Bueno, lavar los pies de los visitantes era el deber de un esclavo, de modo que el pensamiento aquí es indudablemente que la viuda ha llevado a cabo trabajos muy humildes para sus hermanos cristianos. Ok, si ya nos vamos a lavar los pies físicos, entonces lavemos los pies espiritualmente. Llevar a cabo trabajos muy humildes para sus hermanos cristianos. A veces hay gente que dice, ay no, yo eso no. ¿Por qué? Porque es algo muy humilde. No, eso, contratemos a alguien para hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Bueno, cualquier cosa que usted haga por otra persona es lavarle los pies. Algo humilde. Pero también puede significar que haya lavado los pies de los santos en un sentido espiritual, con el lavamiento del agua por la palabra. Esto no significaría un ministerio público, sino simplemente visitar las casas y emplear la palabra de Dios de tal manera que pueda limpiar a los creyentes de las contaminaciones adquiridas en su andar diario. Aquí en la iglesia tenemos el ministerio de las lavadoras de pies. ¿Sí, verdad? Doña Alba, Doña Maye, Doña Evelyn, Doña Nubia, Doña Hazel. Son las lavadoras de pies, espiritualmente hablando, porque están ayudando a las personas a limpiar con la palabra de Dios, pues las sociedades que se les hayan adherido en el camino, las personas las visitan, oran con las personas. Eso es maravilloso, sinceramente. Usted puede quedarse en la casa esperando que lo visiten, o puede ir a visitar también a otros y ayudar a otros. Otra cosa que dice el punto 9, dice si ha socorrido a los santos. Entonces tenemos que esta mujer es socorrista de los afligidos. ¿Sí? ¿En dónde era? Versículo 10, si ha socorrido a los afligidos. Todos queremos que nos socorran cuando estamos afligidos, pero cuando alguien está afligido, tal vez no nos recordamos de la misma manera que esa persona está afligida. Yo me acuerdo que una vez me operaron en el hombro y yo estuve 3 días en el hospital, y cuando llegaba la visita, yo veía la puerta con expectativa. Yo decía, ¿quién va a entrar? Y cuando alguien entraba, usted sentía una gratitud. Y yo era un chiquillo. Yo creo que si ahorita me internan y yo veo entrar a alguno de ustedes, me pongo a llorar. Porque sería demasiado, ¿me entiende? Yo sentiría que es demasiado que alguien nos llegue a visitar a uno. Bueno, parte de... Socorrer a los afligidos se refiere a actos de misericordia llevados a cabo por aquellos que están enfermos, dolidos o en otras aflicciones. Y el punto G o número 10 es si ha practicado toda buena obra. Si ha practicado toda buena obra. En resumen, para ser registrada en la lista de una asamblea local, esta viuda ha de haber estado dedicada a toda buena obra. Dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas
Si tiene 40, no la admitan. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Está mal que se case? ¿Está mal que se case una viuda? ¿Sí o no? No, entonces ¿por qué el versículo dirá esto? Este versículo es difícil, pero el significado parece ser como sigue. En general, sería un error hacer de las vidas más jóvenes un cargo de la iglesia. Al ser jóvenes, probablemente querrán casarse de nuevo. Esto no sería nada malo en sí mismo, pero el deseo podría llegar a ser tan intenso en ocasiones que algunas de estas viudas jóvenes podrían casarse incluso con un incrédulo. Esto es lo que más pasa. No sé, tal vez la mujer se casó bien, todo en el primer matrimonio, pero la segunda vez, el primer bombeta que salió, se casó con él. No se puso a pensar, no, yo soy una hija de Dios, la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No, pasó por alto todo lo que la Biblia dice. Ya yo soy una mujer grande, yo tomo mis decisiones, etcétera, etcétera. Fue y se casó. Igual, si fuera el hombre que queda viudo, es lo mismo, debe ser lo mismo que cuando estaba solterito. ¿Ya? El apóstol habla de eso como rebelarse contra Cristo. Rebelarse contra Cristo. Una mujer que se casa con un incrédulo. ¿Por qué? Porque está pasando por alto la palabra de Cristo. Cuando se trata de la elección entre casarse con un pagano o permanecer solteras por amor a Cristo y obediencia a su palabra, pues la viuda joven debería esperar a casarse con un hombre que ame a Dios y que tema a Dios y que sea un hijo de Dios. Es más, las mujeres que aquí no están casadas, que se note que es un hijo de Dios, que se vista como un hijo de Dios, que camine como un hijo de Dios, que hable como un hijo de Dios, que actúe como un hijo de Dios. Y igual, si fuera el caso de que los que ya estamos casados quedáramos viudos. Dice ahí, esto naturalmente sería un oprobio para la iglesia local que la hubiese apoyado. O sea, apoyó a una mujer, se apoyó y al final de cuentas se casó con un impío, ¿verdad? Número 12, dice así, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Condenación no significa aquí perdición eterna, no significa eso, significa tener un juicio más severo. Más severo porque esta mujer sabía cómo debía casarse, ya lo había escuchado en la casa de Dios. Pero dice que tendrá mayor condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto significa por haber quebrantado un voto. Es muy fácil para una mujer que queda viuda, puede ser fácil, o para un hombre que queda viudo decir, ya quedé viudo, Señor, yo te prometo, te voy a hacer de ahora en adelante un voto de castidad y no me voy a casar con nadie, así sea la mujer más bonita o el hombre más guapo, el más espiritual, así sea la resurrección de Billy Graham, no me voy a casar. Entonces hace una promesa que conforme pasa el tiempo y alguien les llama la atención, entonces quebrantan. Anteriormente habían profesado la más grande lealtad y devoción al Señor Jesucristo, pero ahora cuando tienen la oportunidad de contraer matrimonio con alguien que no ama a Cristo, olvida sus votos o promesas iniciales a Cristo y se va con un incrédulo, siendo así infiel a su esposo celestial. Pablo no critica a las viudas jóvenes por casarse, en realidad más bien las impulsa a que lo hagan. Las impulsa, ¿sí o no? Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Las impulsa a casarse. En lo que encuentra falsa es en su decadencia espiritual, que abandonen sus principios divinos para encontrar un hombre. Número 13. Este está duro, pero repito, aplica para los hombres también. Dice ahí, versículo 13,
Así, y también, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Que la iglesia local asumiera una plena responsabilidad financiera para las viudas más jóvenes podría alentarlas a ser ociosas y estas otras cosas, chismosas, que se entremeten. O sea, ninguna acción tomada por la iglesia local debería jamás alentar esta conducta. Entonces, ¿qué es lo contrario a ser una mujer ociosa? ¿Ah? Trabajadora, esforzada, diligente. ¿Cómo deben ser los hombres? Qué feo, pero hay hombres que están esperando que la esposa los mantenga. Así como diciendo, dichoso usted con el hombre que se casó, o sea, más bien dele gracias a Dios y manténgame. Bueno, jamás, ¿verdad? Ser ocioso, no. Punto M o 13. ¿Qué sería lo contrario de andar de casa en casa? Ahora, yo les voy a decir algo. Por la labor que yo realizo como pastor, ando de casa en casa. Pero en mi caso, Dios desea que lo haga, porque es parte de mi ministerio. Si las damas visitan, no vamos a achacarles esto. O sea, visitan para... No vamos a decir, no haga eso porque vea, aquí la Biblia dice. Pero ¿qué es lo contrario de andar de casa en casa? De una mujer casera, como le llamaban los abuelitos. Es que es una mujer casera. Proverbios 25:17 dice, detén tu pie. Proverbios 25:17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea el que hastiado de ti te aborrezca. Mi papá me decía este versículo casi todos los días. Ve, hijo, aquí la Biblia dice, porque yo salía en la mañana, andaba por todas las casas y las señoras todas contentas. Llegaba a las 11:50 y yo me quedaba siguiendo a la mesa como diciendo, ¿qué vamos a comer? Y sinceramente no es eso, digamos, lo que usted espera. Bueno, yo era un niño en ese momento, no conectaba muy bien, pero nosotros crecemos y maduramos, y Dios desea que esto no pase entre personas adultas, a menos de que ya sea algo que nos hablamos, que la persona está feliz de recibirlo a uno, más bien necesita hablar con uno algo así, es diferente, ¿verdad que sí? Luego dice que no sean chismosas. ¿Qué es lo contrario a eso? Número 14. Una dama discreta. Una dama discreta. Y también los hombres. ¿Qué es? Que los hombres no chismean. Yo he escuchado unos hombres que yo digo, yo no he escuchado mujeres chismear así. Es más, yo diría que si son chismosos los hombres. Porque yo he escuchado unos hombres en unos planes que usted dice, pero estos de qué novela salieron, ¿verdad? Dice ahí Levítico 19:16. Este versículo es muy categórico. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Así, claro, ¿verdad que sí? Si alguien llega a usted a decirle algo, dígale, vea, si usted tiene algo contra esa persona, dígaselo a esa persona. Yo no soy basurero. Vaya, búsquelo y dígale a esa persona. O sea, ni siquiera usted me está asegurando que lo que me está diciendo es cierto. Y a veces pasa que lo que a uno le dicen ni siquiera es cierto. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, y firma, yo Jehová. Proverbios 2:10-11 dice, cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. ¿Quiere usted saber si alguien es sabio? La discreción es una de las marcas de la sabiduría. A mí me encanta hablar con doña Marina, la señora que normalmente se sienta por aquí.
doña Marina, yo todas las veces que he hablado con ella, nunca, pero nunca, es por poner un ejemplo, porque aquí hay muchas personas así, yo nunca la he escuchado hablando así mal de alguien, así que dijera, vea, es que vea de nadie. Y repito, hay muchas personas aquí así, que igual yo nunca los he escuchado hablando mal de nadie, pero hay que ser discreto. A mí a veces mi esposo me dice, amor, como decir, ya, es como decir, hay que decir cosas a veces, pero hay que tener un límite. Uno no puede decir todo lo que piensa, ni siempre es sabio decir todo lo que uno piensa. A veces hay que morderse la lengua y cerrar la boca. La Biblia dice que aún el necio cuando calla es tenido como sabio, es contado como sabio. O sea que si una persona es necia, mejor se quede callado y la gente va a pensar que es sabio. Versículo 14. Son los últimos 3, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado del pos de Satanás. ¿Usted sabe qué feo que esto pasara aquí en la iglesia? Decir, vea, ella era una mujer ejemplar, pero quedó viuda, se puso felicísima y se fue al mundo. Se apartó en pos de Satanás. Es decir, lo que la frenaba era su esposito. Qué triste. No era Dios, era una relación. Si alguna creyente o algún creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pero para mí el enfoque son estas 14 características que encontramos de una mujer virtuosa, que no están en Proverbios 31, que repito, Proverbios 31 tiene un enfoque como muy familiar, pero esto tiene un enfoque ministerial. Damas, todas ustedes son llamadas por Dios. Todas son llamadas por Dios. Y caballeros, eso mismo que Dios espera de las mujeres, lo espera de usted también. Yo sé que lo espera de mí. Póngase de pie, vamos a finalizar orando, ¿sí? Dios bendito, Padre, ayúdanos, Padre, para poder reproducir estas cosas que aprendemos en su palabra. Esperar en usted, número 1, número 2, ser diligentes en oración, ser personas sobrias que no se entregan a placeres, ser intachables, ser ricos en buenas obras, criar bien nuestros hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies, socorrer a los afligidos, practicar toda buena obra, mantenernos fiel a nuestros votos, Señor, y que si algún día usted, ojalá no suceda, pero si algún día usted permite que nuestro cónyuge fallezca, que nosotros podamos seguir siendo fieles a usted, que podamos seguir siendo un ejemplo para nuestros hijos. Señor, te pido que podamos asimilar estas características porque, repito, usted no las quiere solo para las mujeres, las quiere para toda la iglesia. Y considero, Señor, que esta es una enseñanza muy práctica para cómo debe ser nuestra vida, cómo es que luce un cristiano espiritual dentro de una comunidad espiritual, dentro del contexto de la iglesia, cómo se ve un cristiano espiritual. Señor, ayúdanos a lavarnos los pies los unos a los otros. Es cierto, ya hoy en el 2020 no nos lavamos los pies físicos, pero si tengo que desarrollar un trabajo humilde
en favor de otro, que esté dispuesto a hacerlo. Si tengo que salir de mi casa, tal vez para ir a ayudar a otra persona que se encuentra en una situación difícil, aunque yo tengo mis propias situaciones difíciles, y ayudarle con la palabra a limpiar las suciedades que se le han adherido en el camino, ayúdame, Señor, a hacerlo, a ser diligente, a ser esforzado, a ser discreto también, a ser el tipo de hombre y el tipo de mujer que usted desea que sea, a ser como Jesús, porque al final de cuentas todas estas cosas que hablan aquí la palabra de Dios son características que tenía Jesús. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén.